Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más. Permítanme, me coloco este modo avión. Vamos a considerar hoy la palabra en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5. Vamos a leer todo el capítulo 5. Es importante que ustedes allá donde estén también tengan la palabra, la Biblia, para que sepan, corroboren que todo lo que hablamos aquí es conforme a las Escrituras. Dice 2 Corintios capítulo 5, porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne, y aunque si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre del Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hemos leído 2 Corintios, todo el capítulo 5. Es muy interesante, ¿cierto?, cómo la palabra de Dios nos habla muy claramente del Evangelio. ¿Sí? Aquí nos dice, cuando leemos el versículo 6, nos dice, así que vivimos confiados siempre. Vivimos confiados siempre. La pregunta es, ¿una persona
que dependa de sí mismo, de su propio esfuerzo, de su propia capacidad, puede vivir confiado? Es decir, las personas que dependen de la ley pueden vivir confiados. Absolutamente no, no pueden vivir confiados, porque nosotros somos torpes, realmente así es, nosotros somos torpes, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Por eso el Señor también dice que no vivamos angustiados. ¿Por qué vivimos angustiados del día de hoy si no sabemos el día de mañana? Cada día trae su propio afán. Entonces nos dice que nosotros que no podemos ni siquiera poner, digamos que no tenemos la capacidad de que nuestro pelo no se ponga blanco. El Señor nos dice, ¿por qué vives así? Aquí nos dice en el versículo 6, así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Entonces nosotros eh, todo este libro de Corintios, el que hemos considerado hoy, nos habla de esto, ¿cierto? Que si bien nosotros estamos en este cuerpo, aún gemimos, ¿sí? Porque este cuerpo es débil, anhelando ser revestido de aquel cuerpo nuevo que Dios nos dará, un cuerpo de gloria semejante al de Él. Y es fácil identificar y conocer por qué nosotros seremos participantes de ese nuevo cuerpo. Obviamente es por la fe. Siempre se ha tratado de la fe, y por eso aquí lo dice, porque por fe andamos, no por vista. Termina diciendo acá en el versículo, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando. Porque habla de reconciliando, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la realidad, ¿no? Destituido de la gloria de Dios. O sea, no se trataba de lo que tú hagas o dejes de hacer, no, esa era nuestra condición, destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que no importa si te levantas a trabajar, no importa si te quedas, no importa si comes, no importa si tienes hambre, digamos, estabas destituido de la gloria de Dios. No importa si eras un buen estudiante, si eres digamos que un empresario muy reconocido o eres alguien que pide comida en la calle, no importa eso. Estás destituido de la gloria de Dios. Y eso es terrible, ¿no? Terrible. O sea, que no importa lo que hagas o dejes de hacer, el final, todo es vano, todo es vano. Por eso dice la Escritura que todo lo que lleva al sol es vano, vanidad. ¿Por qué? Porque tiene un fin y es de ser destruido. Sí, pero ¿qué nos dice esto? Que es muy bonito, realmente. Primero que nos dice que esto proviene de Dios, no proviene de nosotros, es de Dios. Sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, es claro, ¿no? Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, dice la Escritura, porque Dios remitió los pecados de todos nosotros en Cristo. Y donde ya hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrendas. No hay más ofrendas por los mismos. ¿Por qué? Porque Dios mismo, el cual fue el que hizo toda la obra, dice que Dios en Cristo, por medio de Cristo, por medio de esa ofrenda, nos hizo perfecto para siempre. Para siempre. Así lo está diciendo, ¿cierto? Entonces dice, termina diciendo de aquí en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Así dice las Escrituras, ¿cierto? Todo es nuevo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la importancia de esto es Cristo. Es Cristo. ¿Sí? Vamos a leer eh, Colosenses en el capítulo Colosenses capítulo 1, en el versículo 20. Les recomiendo leer todo el libro de Colosenses. Nos dice el misterio de Dios, ¿sí? Yo subí un video donde hablaba de eso, el misterio de Dios, que había estado oculto antes, pero que ahora es anunciado ¿por quién? Por los santos, es decir, por la iglesia. Entonces, Colosenses 1, en el capítulo 20, nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra
como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundidos y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, mire, toda la palabra de Dios nos habla de este maravilloso mensaje, ¿cierto? El Evangelio, el poder de Dios para salvación a todo el que cree, a todo el que cree, pues Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo nos reconcilió consigo mismo. Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados y Dios no puede mentir, porque después que hizo esto dice y añade diciendo, y nunca más me acordaré de vuestros delitos ni pecados. Y dice también, seré propicio a vuestras iniquidades, todas estas cosas, ¿sí? El Señor será propicio, ¿sí? Y nos dice que tenemos que permanecer firmes sin movernos. De tanto engaño que hay hoy en el mundo, personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de la misma. Ellos hablan, leen las escrituras, pero añaden diciendo pero, y tuercen las escrituras, pero, y ese pero los aleja, los condena, los maldice realmente, porque al ellos no estar en Cristo, todo lo que está fuera de Cristo está en tiniebla, lo que quiere decir, está bajo maldición. Todo lo que no tiene que ver con Cristo está maldito, determinado a morir, o sea, a ser destruido, realmente, ¿cierto? Entonces, esta es la buena nueva, el Evangelio que hoy nos salva, ¿sí? Entonces nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, sí, al mundo, lo que quiere decir que ya no está, digamos que destituido de la gloria de Dios. Ya son las buenas noticias, lo que nosotros anunciamos, ¿cierto? Lo que nosotros anunciamos, pero ¿qué nos dicen a nosotros cuando anunciamos esto? Que estamos locos, ¿sí? Entonces la misma escritura nos dice, si estamos locos, para Dios entonces estamos locos, porque nosotros no predicamos, lo que predicamos es de Dios, no es de nosotros, ¿sí? Entonces es muy interesante todo esto y que tengan muy claro, y más en estos tiempos donde cual nosotros debemos estar firmes, más firmes sin movernos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está realmente cerca. Estos son los tiempos finales en los cuales nosotros estamos viviendo y que Dios por su misericordia nos ha dado a nosotros ese conocimiento que para el mundo le es locura y que el mundo no puede recibir, porque el mundo depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Cuando dice las escrituras que no, que esto depende de Dios, ¿sí? Dios es el que tiene el poder. Dice la escritura en Judas, dice, y aquel que es poderoso para presentarnos delante de su gloria con grande alegría, sin mancha y sin caída. ¿Quién? A nuestro Señor, nuestro único y sabio Dios, nuestro y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Así dice Judas. En el versículo 24 y 25, ya finalizando, lo dice, Dios es el que tiene el poder. Entonces nosotros como hombres no podemos vivir confiados en nosotros mismos, en nuestro propio esfuerzo. Porque ¿qué dice Jeremías? Maldito el varón que confía en el hombre y pone brazo por su carne. El que confía en sí mismo está bajo maldición. La misma escritura los está diciendo, ¿cierto? 2 Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, que no recibáis en vano, ¿sí? Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es hoy, dice las escrituras, es hoy el día de salvación. Y la salvación es por medio del Evangelio,
¿sí? Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ese es el Evangelio. Creer en eso y estar firme en eso sin movernos para ningún lado, por más que hablen, por más que personas que tengan apariencia de, no se dejen engañar por lo que ven. Porque hoy el engaño está a flor de piel, como dice uno, coloquialmente como se dice, ¿sí? Y nosotros nos dejamos dejar engañar, o muchos se están dejando engañar por lo que ven, no por lo que ven, tal cual como Eva, como fue engañada, porque ¿qué dice la palabra? Que Eva vio que el árbol era bueno, vio que era bueno, vio, se dejó engañar por su sentido, eso es lo que usa Satanás, pero la palabra que nos dice que no nos dejemos guiar por la vista, sino por la fe en la palabra de Dios, que es el misterio que había estado oculto, pero que ahora Dios nos ha revelado ese misterio. Sí, vamos a leerlo, lo tenía aquí en la palabra, lo iba a leer en Colosenses capítulo 1, así lo dice, ¿no? Colosenses capítulo 1, para que ustedes comprendan todo lo que las escrituras nos está diciendo, que las escrituras es la verdad, y dice la escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así dice las escrituras, ¿no? Entonces nosotros a quién debemos creer, a las escrituras. Hoy muchos toman digamos que el internet para consultar cosas y consultan es a la inteligencia artificial y menosprecian la palabra de Dios. Y todo está escrito aquí, todo está. Todo lo que consulten a la inteligencia artificial lo único que hace es responderle lo que tú quieres escuchar. ¿Sí? Perdón, hermano. Sí, todo lo que tú quieres escuchar. Si tú eres adventista y le preguntas a la inteligencia artificial, ¿verdad que el día de reposo es el sábado? Y ella te va a decir sí. Eso es lo que tú quieres escuchar, te va a responder. Si eres pentecostal y le preguntas, ¿verdad que Dios, Jesús es Dios y esto y es uno? Y te va a decir sí es uno. Y te va a mostrar versículos. Sí, torcidos obviamente, ¿no? Para darte respuesta a lo que tú quieres escuchar. Colosenses 1, en el versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si nosotros lo gloriamos en que nosotros, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio esfuerzo o en Cristo. Es en Cristo, realmente es en Cristo, porque Él es el que tiene el poder para presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría. ¿Sí? Y Él nos dice en el libro de San Juan, San Juan 15, en San Juan 15 nos dice esto, que permanezcamos en Él. Nos lo dice, ¿sí? San Juan capítulo 15 nos dice, ¿no? Nos dice claramente. ¿Por qué les leo todo eso, hermano? Porque yo más que nada estoy consciente de que estamos viviendo en tiempos finales. Estos son los últimos tiempos. Casualmente en este tiempo es el tiempo de las trompetas. La pregunta es si nuestro Señor Jesucristo quisiera venir en este tiempo. ¿Estaremos listos para nosotros irnos con Él, para ser guardados? Porque tenemos que tener en cuenta que cuando el Señor venga por su iglesia, es para guardarla de los juicios que se vienen para ese mundo. Y si Dios quiere venir en ese tiempo, ¿estamos listos para irnos? ¿Sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere hallar? Fe. Fe es lo único que quiere hallar. Así dice las Escrituras. Hallará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando venga. ¿Fe en qué? Pues en esa obra que Él hizo. ¿Sí? Donde Dios cargó en Él los pecados de todos nosotros, murió para destruir el pecado y resucitó para nuestra justicia. ¿Sí? ¿Crees en eso aún o aún te sigues considerando pecador? Porque el hombre hoy sigue diciendo, no, yo soy pecador. Yo soy, dice, y golpea su pecho diciendo, yo no me da vergüenza, yo soy un pecador. Ah, bueno, entonces ya sabes dónde vas a ir. ¿Cuál es tu parte? ¿Qué es lo que a ti te va a corresponder? El infierno. ¿Hay algo peor que el infierno?
Realmente sí, la palabra dice que hay algo peor que el infierno, el lago de fuego. Pues el mismo infierno será lanzado en el lago de fuego. Terrible, ¿no? Pero ¿quiénes son los que van a ir allá? Los incrédulos, los que nunca creyeron a la verdad, obviamente. A los que nunca creyeron a la verdad, sino que se deleitaron en la mentira y el engaño. ¿Y quién es la mentira y quién es el engaño? Pues confiar en sí mismo, confiar en que yo puedo. Sí, estás creyendo la mentira. Cuando Dios te está diciendo que Él ya hizo, ya Él actuó, ya Él efectuó, dice la Escritura, la purificación de nuestros pecados. Ahora nosotros debemos vivir confiados. ¿En qué? En Él. Dime lo que dice San Juan capítulo 15, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada puedes hacer si no estás en Cristo, porque los que están en Cristo son nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo, somos nuevos delante de Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque Dios estaba en él reconciliando, ya no somos enemigos ni, como dice las Escrituras, ni advenedizos, haciendo malas obras en nuestra mente, no, porque ahora lo que está en nuestra mente es la palabra de Dios, ¿sí? Y por medio de la fe permanecemos en él y el Espíritu mora en nosotros. Y si el Espíritu mora en nosotros, entonces este cuerpo está muerto por causa del pecado y el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios, que es la fe. Entonces mire esto curioso, ¿cierto? Bueno, curioso no, pues la palabra nos lo está revelando, nos manifiesta, ¿sí? Que nosotros debemos gloriarnos en Cristo, pues esa es la esperanza, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando el Señor venga, lo que quiera hallar es fe. ¿Quién tiene el Espíritu? Y la única forma de recibir el Espíritu es por fe en el Evangelio. Lo que está fuera de todo esto que les estoy hablando es mentira. Todo lo que quiere contradecir todo esto que está en las Escrituras es el engaño. ¿Sí? Entonces nosotros debemos permanecer firmes en la fe, en el Evangelio. Por eso es el poder de Dios para salvación. No hay otro. No hay otro evangelio. Dice la Escritura que si otra persona o un ángel del cielo les predicara otro evangelio diferente, sea anatema, que quiere decir maldito. Eso quiere decir anatema, maldito, separado de Dios, solo apartado para juicio, para fuego. Esos son lo que son las personas que predican un evangelio diferente. Y debe ser así, porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? La palabra de Dios nos dice que en el final de los tiempos muchos van a venir así. Van a venir así. ¿Con qué apariencia? Pues la palabra me lo dice. Ellos no van a venir mal vestidos, ni de otra forma. O sea, ellos van a venir, digamos que es interesante cómo la palabra de Dios nos advirtió de todo esto que hoy estamos viviendo, ¿cierto? Entonces el hombre hoy uno le dice, Dios ya te justificó, ya te santificó, ya te lavó, ahora ya no eres injusto, eres justo. Y las personas se enojan y nos llaman a nosotros falsos. Pero aquel que le dice que aún eres injusto, a ese aman y eso lo abrazan y lo besan. Al que te está diciendo que eres injusto, ¿sí? Cuando la palabra nos está diciendo que ya no somos injustos, ¿sí? O sea, al que le dice injusto, ese es el que aman. Ese está diciendo la verdad. Ese tiene la sana doctrina. Ese no. Pero ese hombre, ¿por qué habla de esa forma? ¿Está considerando la palabra? No, no. ¿Y por qué este hombre habla de injusticia? Porque habla lo que hay en su corazón. Ese hombre no puede hablar de algo que no cree. Él no cree, por eso no habla de la justicia de Dios, que es por fe. No habla. ¿Y quién les escucha? Pues aquellos mismos que son injustos. Sí, los que son injustos los escuchan a ellos. ¿Sí? Por eso los injustos nosotros no nos pueden escuchar. No nos escuchan, dice la palabra. También nos dice así, ¿no? La palabra nos enseña, nos dice que, que los que son de Dios nos oyen. Los que son de Dios, que son de la verdad de la palabra, nos oyen. Los que no son de Dios no nos oyen. Entonces mire cómo Dios a cada uno le da lo que le corresponde. Entonces, ¿eres pecador? Bueno, ya sabes qué es lo que te corresponde. ¿Eres justo? Entonces ya sabes qué es lo que te corresponde por ser justo. ¿Cierto? La vida eterna. Porque hay dos clases de personas, no hay tres, ni cuatro, ni nada.
Hay dos clases de personas delante de Dios, los justos y los injustos. Los justos irán a la vida eterna y viven por la fe. Los injustos están apartados de Dios, son anatemas y están reservados para el fuego, para la ira de Dios que se va a manifestar en este tiempo, porque es en este tiempo, ¿sí? Entonces, hermano, quería una vez más, como siempre, pues anunciarles el Evangelio a los hermanos para que estén firmes, los que dudan, que, que dejen ya la incredulidad, que crean a Dios, porque Dios es el que habla. Dios es el que habla. Dios quiere que todo hombre se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad, ¿sí? Reciba el perdón de pecado. Es gratis, porque es gratuito. El Señor dice, todo el que tenga sed, venga y beba del agua que yo os daré. Venga y compre gratuitamente. Es gratis. Es gratis porque nosotros no podamos darle nada al Señor, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir confiado más en este tiempo, ¿sí? Aunque veamos el mar agitado, veamos todo, vivamos confiados porque el que mora en nosotros por la fe es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo las cosas visibles e invisibles, Dios Todopoderoso. Y si Dios mora en nosotros, nosotros estamos confiados. Vamos a leer, venía pensando en esta cita, en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a los otros, ¿quién es este que aun los vientos y el mar obedece? Yo venía pensando esto porque toda esta semana un compañero de trabajo, yo le hablé de esto, Dios puso en mi corazón esto, ¿cierto? Entonces es increíble, estaban sus discípulos, iban en la barca y dice que había mucha tempestad, tanto que el agua entraba en el barco, ¿sí? Y el Señor estaba, ¿qué? Estaba durmiendo. Y los hombres llegaron y le dijeron, Señor, ayúdenos, vamos a morir. El Señor se levantó, reprendió digamos que la tempestad y todas estas cosas, como le acabamos de leer. Y yo meditando en esto, yo decía, ¿por qué nosotros como hombres pensamos de esta manera? Si Dios nos está diciendo que por medio de la fe en el Evangelio fuimos salvos, somos salvos, ¿sí? Y por medio de la fe en el Evangelio Dios nos pone o nos da su espíritu, es decir, que Dios está en nosotros, Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces nosotros, ¿por qué? Si Dios, el que creó todas las cosas, está con nosotros, ¿por qué nosotros aún tememos a lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Sí? Entonces estos hombres temían morir, pero realmente iban a morir cuando Dios estaba con ellos ahí en la barca. Por eso el Señor les dice, hombres de poca fe, ¿no tienen fe? ¿No tienen fe? Entonces, hermanos, realmente eso es lo que Dios nos está diciendo, que Dios está en nosotros por medio de la fe y permanece con nosotros hasta el fin, porque Él nos dijo, no os dejaré huérfanos.
vendré y os tomaré a mí mismo y estaré con vosotros hasta el fin. Él está con nosotros. Entonces nosotros vivimos confiados, no debemos vivir con temor. Entonces meditando en esta palabra, pues quise decirla, digamos que eh, recordarle lo que nuestro Señor nos está diciendo, ¿sí? Que a pesar de todo el panorama, como vemos, de engaño, de todo esto, eh, el Señor está con nosotros. Él nos provee, Él nos cuida, dice la Escritura que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener? Fe. Fe es lo que tenemos que tener, porque el Señor no puede mentir y el Señor lo que dice es verdad. Y el Señor nos dice que por la fe en el Evangelio somos salvos. Y sin importar lo que pueda acontecer, sin importar, al final, estaremos con Él. O sea, al final experimentaremos la victoria. La Escritura nos dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros andamos, como dice la Escritura, de victoria en Cristo. Entonces, hermano, pues, gracias por escuchar hoy la palabra de Dios. Recuerden estar firmes en la fe, firme porque la obra que Dios hizo es verdadera y no es en vano. Así que firmes en la fe, hermano, más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo confiados, vivamos confiados porque Dios es el que está con nosotros, sin importar cuánto se agite el mar, cuántas cosas vengan, no importa. Al final dice el Señor que ni a un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y es fiel el que lo está diciendo y es verdadero que es nuestro Señor. Hermano, bueno, oremos para terminar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por una vez más eh, llamarnos a estar firmes en tu Evangelio, Señor. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo el que cree, Señor, el cual nosotros anunciamos por todas, en nuestro trabajo, en nuestras redes sociales. Muchos reciben, pero otros también, Señor, lo rechazan. Y así debe ser para que se cumpla tus escrituras, porque tu escritura lo dice así, ¿no? Dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Así que, Señor, que se haga siempre tu voluntad y no la de nosotros, Señor. Nosotros anunciamos el Evangelio porque hemos creído, porque tú has permitido que nosotros creamos en eso. Y por haber creído estamos firmes y estamos confiados, porque esto depende de ti, Señor, no de nosotros como hombres. Te damos gracias, Señor, por los hermanos, por la iglesia, los hermanos que están por todo el mundo anunciando el Evangelio, Señor. De una u otra forma estamos anunciando el Evangelio, Señor. Y más en estos tiempos finales, para que se cumpla también tu escritura que dice, y se anunciará el Evangelio para testimonio, entonces vendrá el fin. Señor, te pedimos por las personas que aún no han creído, que tienen su corazón endurecido y que a pesar de que no creen, Señor, viven contendiendo y viven difamando y aborreciéndonos, Señor. Pero que todos ellos sean como aquel ladrón, Señor, que al principio te injuriaba, pero al final, Señor, tú terminaste diciéndole, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sean todas estas personas, Señor, que hoy nos persiguen, así como Pablo, el cual perseguía, pero al final, Señor, un gran ministro, y tú lo escogiste. Así sean todas estas personas, Señor. Ese querer no es de nosotros como hombres, sino ese querer es tuyo, Señor. Porque eres tú el que quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Dale, Señor, la salvación a ellos también, Señor. Porque es muy horrible, Señor, lo que le espera a aquellas personas que no han creído. Señor, te lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano, por la palabra de Dios. Gracias por escuchar. Verdadero hermano, es que no hay otro evangelio. Es uno solo evangelio por el cual nosotros hemos creído y estamos firmes. Permanecer firmes más en estos tiempos. Orando al Señor por su familia, por sus compañeros de trabajo, por todas las personas, porque realmente muchas personas deben escuchar, deben
sus oídos deben recibir el Evangelio con paciencia, ¿no? Con mucha paciencia realmente, porque hay mucha oposición al Evangelio y uno debe ser paciente, recordando que nosotros también éramos así. A veces cuando yo anuncio y en vez de recibir, rechazo, me dan ganas, me da ahí, pero dentro de mí me da como rabia, como cogerlo y decirle, pero darle como una cachetada y decirle, pero me veo a mí mismo, yo antes así era peor, pero por la paciencia de Dios, por su misericordia, hoy estoy esperado, anunciando el Evangelio. Entonces, hermano, con paciencia, anunciar el Evangelio. Sí, entonces, pues el tiempo se agota, estar firme, firme en el Evangelio. Es lo único que le puedo decir, hermano. Gracias, hermano. Hasta la próxima.